¿Te gustan las hamburguesas? Dos partes de carne y salsa especial, pepino y cebolla, lechuga, queso y pan, hacen el Big Mac. ¿Recuerdas esa canción? La del Big Mac. Aquella melodía que durante años repetíamos casi sin pensar y que en muchos países tuvo su propia versión, adaptada a cada idioma, pero con los mismos ingredientes. Ingredientes simples, deliciosos. Pero en la historia de hoy habrá un ingrediente que no tiene nada de delicioso. Y por eso, después de escucharla, es posible que durante un tiempo no quieras ni siquiera pensar en una hamburguesa. Relato incógnito. El relato del día de hoy es sobre el hombre al que la prensa llamó el asesino de las hamburguesas. Un individuo que en los años 90 sembró miedo en Baltimore, atacando principalmente a mujeres en situación vulnerable y a personas sin hogar, y que más tarde confesó haber transformado a sus víctimas en carne para venderla como hamburguesas. Una afirmación que terminaría convirtiéndolo en una leyenda oscura. El 5 de agosto de 2017, alrededor de las 3 de la tarde, en la prisión Western Correctional Institution de Maryland, un recluso fue hallado inconsciente dentro de su celda. Tenía el apodo irónico de Tiny por su imponente tamaño físico. Medía alrededor de 1,85 m y superaba ampliamente los 200 kilos. Su presencia era intimidante. Ese hombre se llamaba Joseph Roy Metheny. Murió ese mismo día, con 62 años, después de casi 20 años tras las rejas. No hubo escenas dramáticas, no hubo últimas palabras públicas, solo el cierre silencioso de una historia que ya llevaba años circulando. Pero cuando su muerte se hizo pública, el caso volvió a explotar en medios y foros. Y no fue por el número oficial de víctimas, fue por la carne. Metheny declaró que no solo asesinaba, dijo que llevaba los cuerpos a un tráiler donde vivía, que los desmembraba cuidadosamente, que separaba partes que consideraba útiles y que luego mezclaba esa carne con carne de cerdo y de res. Aseguraba que la molía, la sazonaba y la convertía en patties que después vendía en un pequeño puesto improvisado en la zona industrial donde trabajaba. Afirmaba que nadie sospechó jamás. Decía que el cuerpo humano sabía parecido al cerdo, que mezclado era imposible distinguirlo, que la gente comía y seguía su día con normalidad. Algunos reportes señalaron que incluso en prisión seguía hablando del tema con una frialdad casi mecánica, como si estuviera describiendo una receta cualquiera. No mostraba intención de retractarse ni de matizar la historia. La repetía, la sostenía, y cada vez que lo hacía, el mito crecía un poco más. Las autoridades nunca pudieron probar con evidencia científica que realmente hubiera vendido carne humana al público. No hubo restos analizados en alimentos, no hubo compradores identificados, pero el simple hecho de que él lo confesara fue suficiente para generar algo mucho más fuerte que una prueba forense. En el sur de Baltimore, durante un tiempo, algunas personas evitaron puestos callejeros. Los vendedores dijeron que sus ventas bajaron notoriamente. Personas que habían comido en esa zona años atrás comenzaron a preguntarse si alguna vez estuvieron cerca de él sin saberlo. No había confirmación absoluta, pero el miedo ya estaba sembrado. Joe Metheny nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore. Creció en un entorno humilde. Su defensa intentó presentar una infancia marcada por abandono emocional y carencias. Pero su madre rechazó esa versión y afirmó que fue un hijo normal, sin conductas violentas evidentes durante la escuela. En la adultez, su vida se volvió completamente caótica. En 1994 ocurrió el punto de quiebre que él mismo señaló como detonante. Al regresar a casa, encontró que su pareja y su hijo habían desaparecido. Según su versión, ella se había marchado sin decir una palabra. Interpretó la situación como una traición y algo dentro de él terminó de romperse. Durante semanas comenzó a recorrer las calles de Baltimore, preguntando en refugios, buscando en hospitales y frecuentando zonas donde sabía que había consumo de drogas y prostitución. Decía estar buscándolos, pero en realidad cada día se hundía más. La búsqueda se transformó en obsesión, la obsesión en rabia y la rabia en autodestrucción. Poco a poco dejó de tener un lugar fijo donde vivir
Terminó durmiendo en campamentos improvisados bajo los puentes de South Baltimore, compartiendo espacio con otros hombres sin hogar, entre cartones mojados y fogatas improvisadas. Trabajaba temporalmente en fábricas y empresas de palets, realizando trabajos físicos pesados que apenas le alcanzaban para sobrevivir. El resto lo gastaba en drogas duras y alcohol barato, intoxicándose hasta perder la noción del tiempo. Lo que comenzó como la búsqueda de su familia, terminó convirtiéndose en la caída definitiva de su propia vida. Era una espiral de autodestrucción que parecía no tener fondo. En ese contexto afirmó haber cometido su primer asesinato confirmado, el de Cathy Ann Magaziner. Dijo haberla estrangulado y enterrado en el terreno de una fábrica donde trabajaba. En aquel momento, el crimen no fue inmediatamente vinculado a él. Pasarían años antes de que condujera a la policía hasta restos que pudieron identificarse mediante registros dentales. En 1995, dos hombres sin hogar, Randall Brewer y Randy Piker, aparecieron asesinados con un hacha bajo el Hanover Street Bridge. La brutalidad del ataque llamó la atención de la policía. Los investigadores comenzaron a revisar antecedentes de personas que frecuentaban la zona, y el nombre de Metheny surgió como posible sospechoso debido a su presencia habitual en el área y a conflictos previos con uno de los hombres. Fue detenido e interrogado. El caso llegó a juicio. Sin embargo, la fiscalía no pudo presentar pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con el arma del crimen. La falta de evidencia sólida generó dudas razonables en el jurado. Metheny fue absuelto. Esa absolución resultó clave, y ahí es donde la historia se volvió más peligrosa. Volvió a la calle, volvió al mismo entorno, y según su propio relato posterior, se volvió más violento. Entre 1994 y 1996, afirmó haber asesinado al menos a 10 personas, la mayoría de mujeres en situación de prostitución y personas sin hogar. Muchas de sus víctimas pertenecían a un sector que ya vivía al margen de la atención pública, vidas que rara vez ocupaban titulares prolongados. Eso también influyó en que varios casos tardaran en conectarse entre sí y en que su patrón no se detectara de inmediato. Legalmente, solo 2 asesinatos pudieron probarse con evidencia física suficiente. La caída definitiva llegó en diciembre de 1996. El 8 de diciembre, una mujer llamada Rita Kemper logró escapar del tráiler donde Metheny vivía. Huyó tras una agresión brutal y denunció intento de secuestro y violencia. Su testimonio permitió a la policía centrar la investigación en una ubicación específica. El 15 de diciembre, un compañero de trabajo declaró que Metheny le había pedido ayuda para enterrar un cuerpo en un terreno industrial. La policía excavó el sitio y encontró el cadáver de Kimberly Lynn Spicer. En ese momento, la historia dejó de ser un rumor y se convirtió en una investigación sólida con evidencia concreta. Fue arrestado ese mismo día. Tras su detención, colaboró parcialmente y guió a los investigadores hasta restos de otras víctimas, incluyendo los de Magaziner. Mencionó más nombres, pero varios casos no pudieron sostenerse por falta de restos físicos. En 1998, fue sentenciado a muerte por el asesinato de Spicer y recibió cadena perpetua por el de Magaziner. Años después, la pena de muerte fue anulada y quedó condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, incluso ya encarcelado, la historia de las hamburguesas siguió siendo el centro de atención. Algunos investigadores consideran que esa parte pudo haber sido exagerada deliberadamente por él mismo. Sabía que esa confesión lo hacía diferente. Sabía que eso garantizaba que su nombre no se olvidara. Y quizá esa fue su última forma de control. No solo sobre sus víctimas, sino sobre la manera en que el público lo recordaría. Joe Metheny murió en prisión en 2017, pero su nombre sigue reapareciendo cada vez que alguien menciona al asesino de las hamburguesas. No porque quede un enigma pendiente, sino porque pensar en carne humana servida como alimento despierta algo primitivo, una reacción física, una sensación de asco, y eso es suficiente. Dos partes de carne y salsa especial, pepino y cebolla, lechuga, queso y pan, hacen el Big Mac.